Me hice pasar por mi hermano gemelo y convertí la vida de su yerno en un infierno. Mi hermano Ricardo me llamó llorando a las 11 de la noche. Me dijo que su yerno le había robado la casa, que lo había manipulado para firmar documentos que no entendía, que lo estaba dejando sin nada. Cuando supe que lo iban a hacer firmar esa semana, entendí que ya no había tiempo para pensar, solo para actuar. Tomé el lugar de mi hermano con su consentimiento, porque él ya no estaba en condiciones de defenderse. Entré en esa casa como Ricardo Alvarado y destruí el plan de Andrés desde adentro. Yo, que fui detective ministerial 32 años, yo, que pasé décadas leyendo a personas como él, éramos gemelos idénticos, pero hacía años que nadie nos veía juntos, y ese hombre nunca supo la diferencia. Lo que vino después cambió todo, para él, para Lorena y para mí. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Rubén Alvarado. Y esa llamada de mi hermano fue la última vez que escuché su voz entera. Digo entera porque Ricardo habló durante 40 minutos, pero no fue él quien habló, fue un hombre roto. Un hombre que llevaba meses aguantando algo demasiado pesado para cargarlo solo, y que finalmente lo soltó todo de golpe, sin orden, sin pausas, con la voz de quien ya no tiene nada que perder al decir la verdad. Yo lo escuché en silencio. Viejo hábito de detective. Cuando alguien finalmente habla después de mucho tiempo callado, no lo interrumpas. Deja que salga todo. Porque en ese desorden está la verdad más limpia que vas a escuchar. Lo que me contó fue esto. 3 años atrás, Lorena y Andrés se habían instalado en la casa de nuestros padres, una propiedad en Guadalajara que Ricardo heredó legítimamente cuando mamá murió. 2 plantas, jardín, escrituras limpias. 40 años de trabajo de nuestro padre convertidos en ladrillos y techo. Ricardo los recibió sin condiciones porque quería a Lorena como a una hija, y porque nunca, en su vida entera, había tenido razones para desconfiar de nadie dentro de su propia familia. Andrés entendió eso desde el primer día. Al principio fueron gestos pequeños, ofrecerse a pagar el predial, gestionar trámites del IMSS, acompañar a Ricardo al banco porque estos trámites son complicados y usted no tiene por qué lidiar con eso solo. Siempre amable, siempre servicial, siempre con una explicación lista y una pluma en la mano. Con el tiempo tomó el control de las cuentas, de las tarjetas, de cada decisión financiera. Lo hizo despacio, con paciencia, hasta que Ricardo ya no recordaba cuándo había dejado de decidir solo. Y Ricardo firmaba, porque confiaba, porque Andrés era el marido de Lorena, y Lorena era lo más parecido a una hija que Ricardo tenía en este mundo. ¿Cuándo empezaste a notar que algo estaba mal?, le pregunté. Hace un mes fui al banco solo, por primera vez en mucho tiempo. Quería sacar dinero para el médico sin pedirle a Andrés que me llevara. Y la muchacha de ventanilla me dijo que había un gravamen sobre la propiedad, que alguien la había puesto como garantía. Apreté el teléfono. ¿Le preguntaste a Andrés? Sí. Y me dijo que era un trámite normal, que yo había firmado una autorización para gestionar un crédito de mejoras a la vivienda, que el dinero ya se había usado en las reparaciones del año pasado y que estaba todo bajo control. Me lo explicó 20 minutos seguidos, Rubén, con palabras que yo no entendía. Y cuando terminó de hablar, yo me sentía más confundido que antes, pero ya no quería preguntar más, porque parecía que el tonto era yo. Eso me golpeó diferente. No el fraude, el método. Ese es el movimiento más viejo del manual. Abrumar a la víctima con información técnica hasta que se sienta tan ignorante que prefiera callar antes que seguir preguntando. Andrés no era un improvisado. Sabía exactamente lo que hacía. ¿Por qué no dijiste nada antes, Ricardo? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Ya no tenía fuerzas.
porque me habían aislado, confundido, hasta hacerme dudar de todo. Llegué a pensar que quizás el problema era yo, que quizás yo no entendía, que quizás era demasiado viejo para estas cosas. Eso era exactamente lo que Andrés había buscado desde el principio. ¿Lorena sabe algo de esto? No lo creo. Lorena es buena, Rubén. Ella me trata bien. Pero Andrés se encarga de que nunca estemos solos mucho tiempo, y cuando no está, me habla diferente. Me dice que la casa ya no es mía, que si hablo voy a quedar como un viejo que no entiende lo que firma, que nadie me va a creer. Esa frase, que nadie me va a creer, no fue casual. Eso se dice con intención. Se planta en la mente de la víctima como una semilla para que crezca sola, para que el miedo haga el trabajo sucio antes de que haya siquiera un problema legal. Es una técnica de control psicológico que yo había visto en interrogatorios, en casos de abuso, en fraudes familiares que terminaban destruyendo generaciones enteras. Andrés no era un oportunista. Era alguien que había pensado esto con cuidado. «Ricardo», le dije despacio, «necesito que me mandes todo. Fotografías de cada documento que hayas firmado en los últimos 3 años. Recibos, contratos, autorizaciones, lo que sea que tenga tu firma. Todo». «¿Para qué?» «Para entender exactamente en qué punto está esto. Esa noche no dormí. Las fotografías llegaron a mi teléfono en tandas entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Ricardo los había guardado en una carpeta de cartón debajo de su cama, sin saber bien por qué los guardaba, por puro instinto de hombre que siente que algo no está bien, aunque no pueda explicar exactamente qué. Me había mandado fotos de esos documentos hace meses, y yo las había visto de reojo sin ponerles atención, guardadas casi sin querer entre otras imágenes del teléfono. Esa noche las busqué todas y las revisé una por una, con los lentes puestos y la lámpara encendida. Los primeros eran lo que Andrés había descrito: trámites menores, autorizaciones para gestiones del predial, nada extraordinario. Pero conforme avanzaba en la pila, los documentos cambiaban de peso, de tono, de consecuencias. Estaban preparados para una firma manipulada, con detalles que solo alguien desesperado aceptaría sin leer. Cada uno era un escalón más en una trampa construida con años de paciencia. Al final, el último documento, fechado apenas 3 semanas antes de esa llamada, lo leí 2 veces, luego lo leí una tercera, era una promesa de compraventa. Mi hermano había prometido, en papel y con su firma, vender la propiedad de nuestros padres a un tercero por una cantidad que no llegaba ni al 40% de su valor real. Y en el apartado de representante legal del vendedor aparecía con toda la tranquilidad del mundo el nombre de Andrés. Mi hermano no estaba vendiendo su casa, se la estaban robando, con sus propias manos, con su propia firma. Y cuando supe que lo iban a hacer firmar esa semana, entendí que ya no había tiempo para pensar, solo para actuar. Un detective retirado no deja de pensar como detective. Eso no se jubila. Durante semanas, Ricardo me había contado todo por teléfono. Cada conversación, cada presión, cada documento que le ponían enfrente. Y yo había reconstruido cada detalle antes de aparecer. Sus rutinas, sus miedos, la forma exacta en que Andrés lo manejaba. No llegué a Guadalajara improvisando. Llegué con un mapa completo de lo que iba a encontrar. A las 3 de la madrugada, con las fotografías de los documentos en la pantalla del teléfono, hice lo que había hecho siempre cuando un caso no cuadraba. Dejé de leer y empecé a ver. Porque leer es procesar datos. Ver es entender el patrón detrás de ellos, y Andrés tenía un patrón clarísimo para quien supiera mirarlo. Yo pasé años leyendo a personas como él, años aprendiendo a distinguir al oportunista del estratega. Y Andrés era un estratega. Primero, había tardado 3 años en ejecutar el golpe final. 3 años.
Eso no es impaciencia disfrazada de paciencia, eso es método. Un hombre así no actúa por impulso. Cada paso estaba calculado para que Ricardo nunca sintiera el piso moverse hasta que ya fuera demasiado tarde para correr. Segundo, los documentos estaban ordenados cronológicamente de manera casi perfecta, del menos al más comprometedor. Empezaba con papeles inocentes que acostumbraban a Ricardo a firmar sin leer. Luego venían los que tenían peso legal real, enterrados entre trámites menores, redactados en un lenguaje técnico que cualquier persona mayor sin formación jurídica firmaría sin entender. Era una escalera construida peldaño a peldaño para llevar a mi hermano exactamente donde Andrés quería sin que él notara que estaba subiendo. Tercero, y esto fue lo que más me heló, el precio de la promesa de compraventa no era un error ni una estimación descuidada. Era una cifra elegida con precisión para parecer razonable a primera vista. 1.100.000 pesos por una propiedad que, según los avalúos de la zona que consulté esa misma noche, valía entre 2.200.000 y 2.300.000 pesos. Y la razón por la que Ricardo nunca lo cuestionó era simple. Andrés ya controlaba las cuentas, las tarjetas, cada decisión financiera desde hacía meses. Mi hermano había perdido el hábito de manejar su propio dinero. Para él, los números que Andrés ponía enfrente eran la realidad, porque ya no tenía otra referencia. Pero había algo más que me perturbó cuando lo analicé con frialdad. Andrés no quería solo el dinero, quería control, porque nunca había construido nada propio. Todo lo que tenía lo había obtenido a través de otros, y esa casa, la casa de nuestros padres, era el símbolo más grande de algo que él nunca podría tener de otra manera. Una historia, una raíz, un patrimonio que no le pertenecía pero que anhelaba como si fuera suyo. Eso lo hacía más peligroso que un simple ladrón. Andrés había construido algo más que un fraude. Había construido un relato. El relato del anciano que en algún momento decidió vender, que recibió ayuda de su yerno de buena fe, que firmó todo en sus cabales. Y nuestra sobrina Lorena ya no cuestionaba nada de lo que él le decía. Eso era lo más peligroso de todo, porque Lorena era la única persona dentro de esa casa que podría haber visto la verdad, y Andrés se había encargado de que ella tampoco pudiera verla. Para desmantelar ese relato, no bastaban las fotografías de los documentos. Necesitaba pruebas de la manipulación, de la presión, de que Ricardo nunca entendió lo que estaba firmando, y esas pruebas no estaban en ningún papel. Estaban adentro de esa casa, en las conversaciones privadas, en los comportamientos que Andrés solo mostraba cuando no había testigos. El problema era cómo conseguirlas. Ricardo no podía volver a esa casa a grabar nada. Estaba emocionalmente destruido y físicamente débil. En los últimos meses había desarrollado una arritmia que su cardiólogo estaba monitoreando de cerca, y el estrés de todo esto lo había agravado. Meterlo de vuelta en ese ambiente era un riesgo que yo no estaba dispuesto a tomar. Un abogado podía ayudar, sí, pero un abogado necesitaba tiempo, y el tiempo era exactamente lo que no teníamos. Entonces me detuve frente a la ventana, con el café en la mano, mirando la calle vacía a las 4 de la mañana. Andrés llevaba 4 años casado con Lorena, 4 años viviendo en esa casa, 4 años tratando a Ricardo como a su víctima personal, pero yo nunca lo había visto en persona, solo en fotos y en todo lo que mi hermano me había descrito durante meses, su forma de hablar, sus gestos, sus horarios, sus métodos. Lo conocía sin haberlo conocido. Fui a pensar en cada reunión familiar que recordaba. Yo me había mudado a Monterrey años atrás,
y los encuentros entre Ricardo y yo eran escasos 1 o 2 veces al año, y casi siempre, cuando yo llegaba a Guadalajara, Andrés tenía compromisos de trabajo fuera de la ciudad. 4 años de matrimonio, y el marido de nuestra sobrina nunca había compartido una mesa, una sala, ni un pasillo con los 2 hermanos al mismo tiempo. Éramos gemelos idénticos, pero hacía años que nadie nos veía juntos. Y Andrés nunca había tenido razones para buscar diferencias donde creía que solo había una persona. Si no podía distinguirnos, yo podía entrar en esa casa como Ricardo, observar, grabar, entender exactamente qué estaba pasando desde adentro, conseguir las pruebas que ningún abogado podría conseguir desde afuera. No era un plan perfecto, y si algo salía mal, no tendría otra oportunidad, pero era suficiente para hacerlo caer. Ricardo tardó 2 días en decirme que sí, 2 días que yo no tenía. Cuando le expliqué el plan por teléfono, el silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración, irregular, pesada, la respiración de un hombre que está calculando hasta dónde está dispuesto a llegar. «Estás loco, Rubén». «Puede ser. Si Andrés se da cuenta, lo vas a empeorar todo». «Andrés no se va a dar cuenta. Nunca nos ha visto juntos, Ricardo. Para él, tú eres una sola persona. Un hombre mayor que vive solo en esa casa y que firma lo que le ponen enfrente. Lleva meses sin prestarle atención real a quién eres tú, de verdad. No sabe cómo piensas cuando no tienes miedo. No sabe cómo te mueves cuando estás tranquilo. No te conoce a ti. Conoce la versión de ti que él mismo construyó». Otro silencio. «¿Y qué hago yo mientras tanto?» «Te vas a casa de Fermín». Fermín era su amigo de toda la vida. Vivía solo en una colonia tranquila a 15 minutos de la propiedad, y era de las pocas personas en las que Ricardo confiaba sin reservas. Ya lo había llamado yo esa misma mañana sin decirle todos los detalles, solo que Ricardo necesitaba quedarse unos días fuera de su casa por una situación delicada. Fermín no hizo preguntas. Así son los amigos de verdad. «Nadie puede saber que no estás ahí», le dije a Ricardo, «ni Lorena. Nadie. Si alguien te llama, contestas normal, dices que estás descansando, que te sientes un poco mal. Nada más. ¿Y si Andrés habla con ella y ella va a verme? Para eso necesito que me cuentes todo lo que Andrés sabe de ti, tus rutinas, tus manías, lo que comes, cómo duermes, qué programas ves, cómo te diriges a Lorena, qué palabras usas con él. Necesito ser tú, Ricardo, no una imitación. Tú». Lo que siguió fueron 8 horas de conversación. 8 horas en que mi hermano me entregó su vida entera en detalles pequeños, que tomaba café solo sin azúcar pero con canela, que se sentaba siempre en el sillón de la derecha en la sala porque el de la izquierda le lastimaba la espalda, que cuando Andrés le hablaba de dinero, él bajaba la mirada porque le daba vergüenza no entender, que Lorena le llevaba pan dulce los martes y él siempre decía que no debería, pero se lo comía todo, que le gustaba ver las noticias a las 7 y que después se quedaba dormido con el televisor encendido. Cada dato era una pieza. Yo las fui acomodando en mi cabeza con la misma metodología con que había construido perfiles durante décadas. Solo que esta vez el perfil era de mi propio hermano y tenía que habitarlo. La parte más difícil no fue memorizar las rutinas, fue entender el miedo. Ricardo me describió, sin darse cuenta, el estado emocional permanente en que vivía dentro de esa casa. La manera en que bajaba el volumen de su propia personalidad cuando Andrés estaba presente. Cómo evitaba hacer preguntas para no parecer torpe. Cómo agradecía cosas que no debería tener que agradecer porque se había acostumbrado a sentir que era una carga. Cómo decía, sí, claro, antes de entender completamente lo que le estaban pidiendo. Eso también tenía que actuarlo.
No podía entrar ahí como Rubén Alvarado, exdetective, hombre que ha mirado a los ojos a criminales de verdad sin parpadear. Tenía que entrar como Ricardo, un hombre bueno al que habían enseñado poco a poco a dudar de sí mismo. Llegué a Guadalajara en camión, sin vuelo, sin rastro de tarjeta de crédito en aeropuerto. Pagué todo en efectivo. Ricardo me esperaba en casa de Fermín. Cuando abrió la puerta y me vio, se quedó parado un momento. Sé que suena extraño decirlo, pero vernos frente a frente después de meses nos golpeó a los dos de una manera que no esperábamos. Era como mirarse al espejo y ver al mismo tiempo todo lo que el tiempo le hace a un hombre. Las mismas arrugas, el mismo pelo blanco, las mismas manos, pero sus ojos estaban apagados, y eso me terminó de convencer de que lo que iba a hacer era necesario. Pasamos 3 horas juntos esa tarde. Yo hacía preguntas y él respondía. Caminé como él camina, un poco más despacio que yo, con la mano derecha rozando la pared en los pasillos. Practiqué su forma de sentarse, más encorvado, más quieto. Ensayé sus frases, sus muletillas, el «¿cómo dices?», que soltaba cuando algo lo desconcertaba. Al final Ricardo me miró durante un momento largo y dijo, «Me da miedo verte así». «¿Por qué?» «Porque ya pareces yo». Esa noche, cuando Fermín se fue a dormir y Ricardo ya descansaba en la habitación de huéspedes, salí al patio pequeño de la casa a respirar un rato. Necesitaba un momento que fuera completamente mío antes de dejar de ser yo. Llamé a mi contacto en el Ministerio Público. Le expliqué la situación en términos generales, sin mencionar el plan completo. Le pedí que me orientara sobre los documentos y me confirmó lo que ya sabía. La promesa de compraventa era vinculante, el plazo era real, y si se concretaba ante notario con todas las firmas en regla, revertirla iba a ser un proceso largo, costoso e incierto. La mejor oportunidad era antes de esa firma, no después. 26 días. Eso era lo que quedaba. Llevaba 2 teléfonos. El de Ricardo, que usaría en todo momento visible dentro de esa casa, y el mío, guardado en el fondo de la maleta, apagado, que encendería solo cuando estuviera seguro de que nadie podía verme. Era el único hilo que me conectaba con mi propia identidad. Tomé el lugar de mi hermano con su consentimiento, porque él ya no estaba en condiciones de defenderse solo, y porque yo sí. No era un plan perfecto, y si algo salía mal, no tendría otra oportunidad. Pero cuando supe que lo iban a hacer firmar esa semana, entendí que ya no había tiempo para buscar uno mejor. A la mañana siguiente, con la ropa de Ricardo, con su cartera, con su teléfono y con su historia entera cargada en mi memoria, caminé hacia la casa de nuestros padres. Toqué el timbre de mi propia familia como si fuera un visitante. Andrés abrió la puerta, me miró y sonrió con la comodidad del hombre que siente que todo está bajo control. Ricardo, ¿cómo amaneció? Y yo, con la voz de mi hermano, con su cansancio y su miedo perfectamente colocados en mi cara, respondí. Bien, bien, un poco cansado nomás. Entré a la casa, y en ese momento algo cambió en mí, porque yo ya no era Rubén, pero Andrés todavía no sabía quién era yo en realidad. El primer error de Andrés fue subestimarme desde el principio. No lo culpo. Llevaba 3 años entrenando a Ricardo para que fuera exactamente eso. Un hombre mayor, tranquilo, fácil de ignorar. Y yo entré por esa puerta, representando todo lo que él esperaba ver. Cabeza ligeramente baja, pasos lentos, mirada que evita el conflicto. Era el personaje perfecto porque era un personaje que él mismo había diseñado. Pensaba que estaba frente a un viejo cansado, porque llevaba meses sin prestarle atención real a quién era ese hombre de verdad. Para Andrés, Ricardo era solo un obstáculo que ya había aprendido a moverse en la dirección correcta. No necesitaba conocerlo, solo necesitaba controlarlo. Ese fue su error más profundo.
Y yo pasé años aprendiendo a identificar exactamente ese tipo de error en personas como él. La casa olía a café recién hecho y a algo que llevaba horas en la estufa. Lorena estaba en la cocina. La escuché antes de verla. Ese movimiento rápido de quien está acostumbrada a tener todo listo para cuando los demás aparecen. Cuando salió a saludarme me abrazó con genuina ternura y tuve que recordarme que para ella yo era su tío Ricardo, el hombre que la había querido desde niña. «¿Cómo se siente hoy, tío?», me preguntó, con la mano en mi brazo. «Bien, mija, bien». La miré a los ojos un segundo más de lo necesario, buscando. Lorena tenía el rostro de su madre, de nuestra hermana Graciela, y en ese rostro no encontré maldad. Encontré algo más complicado, una mujer que quería a su marido, y quería a su tío, y que probablemente llevaba meses sin permitirse ver lo que tenía enfrente, porque verlo hubiera significado tener que hacer algo al respecto. Andrés entró a la sala con 2 tazas de café. Me entregó una con la naturalidad de quien lleva años siendo el dueño del espacio. «Siéntese, Ricardo. Tenemos que hablar hoy de unos papeles». Ahí estaba. Primer día. Ni siquiera esperó. Me senté en el sillón de la derecha como Ricardo me había indicado. Tomé el café despacio y lo miré con la expresión exacta que él esperaba, atenta pero ligeramente confundida, dispuesta a escuchar, sin amenaza. «¿Qué papeles?», pregunté. «Los del notario, ya les confirmé fecha. Nos quedan menos de 4 semanas y hay que tener todo en orden». «Ah, sí», dije, asintiendo despacio. «Sí, claro». Por dentro estaba registrando todo, la velocidad con que sacó el tema, la ausencia total de preámbulo. La forma en que Lorena, desde la cocina, no dijo nada, eso me interesó. No se asomó, no preguntó de qué hablaban. Nuestra sobrina ya no cuestionaba nada de lo que él decidía, y eso era lo más peligroso de toda la situación, porque Lorena era la única persona dentro de esa casa que podría haber cambiado el rumbo de las cosas si hubiera elegido ver. «Le voy a explicar otra vez cómo va a funcionar todo», continuó Andrés, sentándose frente a mí con esa postura de hombre que da una clase. «El comprador ya firmó su parte, solo falta la suya. El notario va a leer el documento, usted va a firmarlo y con eso queda todo cerrado. Simple». «¿Y la casa?», pregunté con voz tranquila. Andrés parpadeó un instante, solo un instante. «¿Cómo que la casa? ¿Dónde voy a vivir yo después?». Vi algo moverse detrás de sus ojos. No era culpa, era cálculo. «Ya hablamos de eso, Ricardo. Se va a quedar en el departamento que encontramos en Zapopan. Está cerca, está cómodo, es más fácil de mantener para usted solo. Ya lo vio». Eso era mentira. Ricardo nunca había visto ningún departamento. Era una promesa de humo, un detalle para calmar la ansiedad sin comprometerse a nada real. «Ah, sí», dije, «ese departamento». «Exacto», respondió Andrés, y se relajó visiblemente. Eso también lo registré. Pasé los siguientes 5 días dentro de esa casa observando, esperando. Me movía despacio, callado, haciendo exactamente lo que Ricardo habría hecho: ver las noticias, tomar café, salir al jardín a sentarme un rato en la tarde. Aparentemente inofensivo, aparentemente perdido en sus propios pensamientos. Pero escuchaba todo. Escuché a Andrés hablar por teléfono 2 veces en su cuarto con la puerta entrecerrada. No pude captar las palabras completas, pero sí el tono. Era el tono de alguien que reporta avances a otra persona. Alguien que dice «ya casi» y no va a haber problema, y la semana que entra lo tenemos firmado. No estaba actuando solo. Eso lo cambió todo en mi análisis. Andrés tenía a alguien del otro lado. Un comprador, sí, pero posiblemente alguien más involucrado en la estructura del fraude. Alguien que sabía exactamente cómo redactar documentos para que parecieran legítimos. Al 4.º día, Lorena y yo nos quedamos solos en la tarde. Andrés había salido a unos pendientes.
sin dar más explicaciones. Me senté frente a ella. ¿Está bien, mija? Me miró un momento. ¿Y usted, tío? ¿Usted está bien? Estoy bien, respondí. Un poco cansado. Ya la edad, ya sabes. Lorena asintió, pero siguió mirándome de una manera que me incomodó. No con sospecha, con algo más parecido a la culpa. Tío, ¿usted está contento con lo del departamento? En ella había una grieta. Una pequeña grieta en la versión de los hechos que Andrés había construido. Porque si Lorena estaba preguntando eso, era porque algo en ella no terminaba de creer que Ricardo estuviera contento con nada. «Lo vamos a ver pronto, ¿verdad?», respondí, con la ambigüedad justa. Ella asintió, pero no con convicción. Esa noche, mientras fingía dormir con el televisor encendido, revisé en el teléfono de Ricardo los mensajes de Andrés de los últimos meses. Los mensajes eran amables en la superficie, pero había un patrón en los horarios. Andrés le escribía sistemáticamente tarde en la noche, cuando la guardia de cualquier persona está más baja, y usaba siempre un lenguaje que mezclaba afecto con urgencia. «No se preocupe, yo me encargo. Confíe en mí, Ricardo, esto es lo mejor para usted. Ya casi terminamos, solo un poco más. Manipulación afectiva. Manual, pero efectiva, porque venía de alguien en quien Ricardo confiaba. Estaba revisando el último mensaje cuando escuché pasos en el pasillo. Me quedé quieto. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de mi cuarto un momento, luego siguieron. Pero en ese momento noté algo que me había pasado desapercibido los primeros días. Algo que Andrés había dicho esa mañana en una conversación con Lorena, una frase corta que yo había escuchado sin procesar completamente. Había mencionado a un licenciado y había dicho que el licenciado ya tenía listos los otros documentos. ¿Cuáles otros documentos? Ricardo nunca me había mencionado más papeles aparte de los que yo ya había revisado, lo que significaba que había algo más, algo que Andrés todavía no le había mostrado a mi hermano. Y en ese instante entendí que el fraude era más grande de lo que pensaba. Hay un momento en cada investigación en que dejas de recolectar piezas y empiezas a ver el rompecabezas completo. Esa noche, con el teléfono de Ricardo en la mano y los otros documentos girando en mi cabeza, llegué a ese momento. Al día siguiente me levanté temprano, antes que Andrés, antes que Lorena. Me hice el café con canela como Ricardo. Me senté en el jardín como Ricardo y esperé con la paciencia de un hombre que sabe que el otro va a cometer errores si le das suficiente tiempo y suficiente confianza. Andrés salió a las 9 con prisa. Dijo que tenía una reunión. No dijo dónde. Lorena se fue media hora después al trabajo, y yo me quedé solo en la casa de mis padres por primera vez en años. Fui directo al cuarto de Andrés. No entré a revolver, entré a observar. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El que revuelve busca cualquier cosa. El que observa sabe exactamente qué está buscando. Yo pasé años entrenando esa diferencia. Buscaba rastros de esos documentos adicionales. Un número, una tarjeta, cualquier hilo que me llevara a entender qué era lo que el licenciado tenía listo. No encontré nada físico. Andrés era ordenado, demasiado ordenado para ser casual. Pero sobre el buró había una tablet, con la pantalla apagada, pero sin contraseña. Un descuido, el primero que le veía. No entré a sus aplicaciones, solo revisé los documentos recientes en el almacenamiento. Y ahí, en una carpeta con nombre genérico, encontré un archivo PDF que llevaba fecha de hacía 10 días. Lo abrí. Necesité leerlo 3 veces para entender la magnitud de lo que tenía enfrente. Era un poder notarial amplísimo, con facultades para vender, hipotecar, donar y administrar la totalidad de los bienes de Ricardo, sin límite de tiempo, sin restricciones, preparado para una firma manipulada con detalles que solo alguien desesperado aceptaría sin leer.
Si Ricardo lo firmaba, Andrés podía hacer con la propiedad y con todo lo demás exactamente lo que quisiera, cuando quisiera, sin pedirle permiso a nadie. Podría vender la casa, vaciar las cuentas, transferir lo que quedara. Todo legal. Todo con el nombre de Ricardo estampado en el papel. La compraventa era el plan A. El poder notarial era el plan B. Si Ricardo se negaba a firmar ante el notario, si alguien intervenía, si el proceso se complicaba, Andrés tenía una segunda vía completamente preparada. Y esta segunda vía era peor, porque no solo le quitaba la propiedad, le quitaba su voz, su capacidad de decidir sobre todo lo que tenía. Guardé la tablet exactamente como la encontré. Salí del cuarto. Me senté en el sillón de la sala y estuve 5 minutos sin hacer nada, simplemente respirando, porque necesitaba que la furia bajara antes de poder pensar con claridad. 32 años de carrera y nunca me había acostumbrado a esto, a la frialdad con que ciertos seres humanos diseñan el sufrimiento de otros. Andrés no era un hombre desesperado que había tomado una mala decisión. Era alguien que había construido, con tiempo y con calma, 2 caminos paralelos hacia el mismo resultado. No quería solo el dinero, quería control, porque nunca había construido nada propio, y en ninguno de esos caminos había contemplado la posibilidad de que Ricardo tuviera a alguien que lo defendiera. Ese era su error más grande. Esa tarde, cuando Andrés regresó, me encontró en el sillón viendo las noticias, como si el día hubiera transcurrido sin novedad. Se sentó a mi lado y empezó a hablar del notario, de los plazos, del comprador que ya estaba impaciente. Yo escuché. Asentí en los momentos correctos. Dije sí, claro, 2 veces, y en el momento en que se levantó a buscar algo a su cuarto, saqué el pequeño grabador de voz digital que había traído desde Monterrey, escondido entre mis cosas, y lo coloqué detrás del cojín del sillón, del lado derecho, el que Andrés usaba siempre. A partir de ese momento, cada palabra que se dijera en esa sala quedaría registrada. Esa noche saqué mi propio teléfono del fondo de la maleta, lo encendí dentro del baño con el agua corriendo para cubrir el sonido y llamé a Ricardo. «¿Cómo vas?», me preguntó. Su voz seguía frágil, pero había algo más en ella. Esperanza, quizás. «Bien, encontré algo que no sabíamos». Le expliqué lo del poder notarial en términos simples. Ricardo tardó un momento en responder. «¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Por eso tenemos que movernos antes de que lo presenten. Necesito grabar a Andrés hablando del plan. Necesito que quede registrado en su propia voz que esto no fue voluntario de tu parte, que hubo presión, manipulación y engaño. Con eso y los documentos tenemos suficiente para ir al Ministerio Público antes de la fecha del notario. Y Lorena, la pregunta me pesó. Lorena es parte de esto aunque no lo sepa del todo, le dije a Ricardo. Cuando todo salga a la luz va a ser difícil para ella. Pero es más difícil si la protegemos ahora y la dejamos dentro de un matrimonio con un hombre que es capaz de esto. Ricardo no respondió de inmediato. Luego dijo, «Cuídala, Rubén. Haz lo que tengas que hacer, pero cuídala». Colgué y me quedé sentado en el borde de la tina un momento. Al día siguiente, Andrés llegó al desayuno con cara de hombre que acaba de recibir buenas noticias. «Ricardo, el licenciado quiere reunirse con usted esta semana. Dice que hay unos documentos adicionales que necesitan su firma antes del notario». Lo miré despacio. «¿Qué documentos?» «Formalidades, cosas del proceso, nada complicado». Entendí en ese momento que si lo detenía ahí, si me negaba directamente, él iba a negar todo. No había nada todavía que lo comprometiera sin posibilidad de escape. Así que decidí dejarlo avanzar un poco más. Asentí con la expresión de Ricardo. «Tranquila, sin amenaza». «Está bien», dije, «cuando usted diga». Andrés sonrió satisfecho y volvió a su teléfono. Y yo decidí en ese momento que la reunión con el licenciado iba a ocurrir.
que yo iba a estar ahí, que iba a escuchar cada palabra de ese hombre, y que iba a grabarlo todo. No fue Andrés quien me rompió esa semana, fue Lorena, y lo peor es que ella ni siquiera lo sabía. El martes llegó con el pan dulce de siempre, como Ricardo me había dicho que hacía. Conchas, cuernitos, una rebanada de pastel de nuez envuelta en papel encerado porque sabía que era la favorita de Ricardo. Me la entregó con una sonrisa que era idéntica a la de su madre, y yo la recibí con el mismo nudo en la garganta que probablemente Ricardo sentía cada martes desde hacía años. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Andrés no estaba. Lorena sirvió el café, y entonces, sin preámbulo, sin que yo dijera nada que lo provocara, empezó a hablar. «Tío, quiero que sepa que lo que vamos a hacer es lo mejor para usted. Andrés me lo ha explicado muchas veces. Esta casa es grande para una sola persona. El mantenimiento cuesta mucho, y el departamento de Zapopan está cerca de todo. Va a estar más cómodo. Va a tener menos preocupaciones». La escuché sin interrumpirla. «Sé que al principio da miedo el cambio», continuó. «Pero usted ya no está joven, tío, y nosotros queremos que esté bien atendido. Andrés se ha encargado de todo para que usted no tenga que preocuparse por nada». Ahí estaba, el discurso completo, las mismas palabras, el mismo orden, la misma lógica. No eran de Lorena, eran de Andrés, perfectamente trasplantadas a la boca de la persona en quien Ricardo más confiaba para que llegaran con menos resistencia. No era maldad, era peor que eso. Era una mujer buena que había sido convencida de que participar en algo injusto era un acto de amor. Nuestra sobrina ya no cuestionaba nada, y eso era lo más peligroso, porque en ella estaba la única grieta real que podía abrirse en el plan de Andrés, si ella elegía verla. La miré a los ojos. «¿Tú lo quieres, mija?» «¿A Andrés?» La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó. «Claro que sí. ¿Y confías en él?» «Sí», dijo, pero tardó un segundo más de lo normal en decirlo. «Entonces está bien», respondí, y le di un sorbo al café. Lorena me observó un momento con esa expresión de alguien que quiere preguntar algo, pero no encuentra la forma de hacerlo sin que duela. Luego recogió su taza y cambió el tema. Pero yo me quedé pensando en ese segundo de duda. Esa tarde, cuando Lorena salió a hacer unas compras, revisé el grabador. Andrés había tenido 2 conversaciones en la sala el día anterior. La segunda era con Lorena, y esa me heló. Andrés le había explicado, con paciencia y detalle, que Ricardo estaba mostrando señales de confusión en los últimos meses, que había tenido episodios en que no recordaba conversaciones recientes, que el médico había mencionado la posibilidad de un deterioro cognitivo leve y que era importante actuar antes de que se complique, que la venta de la casa era una medida de protección, no una decisión económica. Todo mentira. Construida pieza por pieza para que Lorena creyera que ayudar a despojar a su tío era protegerlo. Lorena no era cómplice, era otra víctima. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, Andrés anunció que la reunión con el licenciado sería el jueves a las 11, en un despacho en el centro, que él me llevaría en el coche. «¿Lorena viene?», pregunté. «No es necesario molestarla con esto», respondió sin levantar la vista del teléfono. Ahí estaba. Lorena afuera, como siempre que había algo concreto que hacer. El jueves subí al coche de Andrés con el grabador encendido dentro del bolsillo de la chamarra. Un dispositivo pequeño, del tamaño de un encendedor, que había comprado años atrás para trabajo de campo. El despacho del licenciado quedaba en un edificio viejo del centro, 3er piso. El licenciado era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de armazón oscuro y la sonrisa profesional de quien ha aprendido a parecer confiable por oficio. Me saludó de mano con calidez. «Don Ricardo, qué gusto conocerlo en persona. Andrés me ha hablado mucho de usted».
Igualmente, respondí. Nos sentamos. Andrés a mi derecha, el licenciado frente a nosotros. Voy a explicarle en términos sencillos de qué se trata este documento, comenzó. Es un instrumento legal que le permite a una persona de confianza administrar sus bienes y tomar decisiones en su nombre. No es nada alarmante, es simplemente una medida de respaldo. Lo escuché hablar durante 15 minutos. Sabía exactamente cómo hacer que algo de enorme peso legal sonara como un trámite rutinario. Cuando terminó, empujó la carpeta hacia mí. ¿Tiene alguna pregunta, don Ricardo? Miré los documentos, el poder notarial amplísimo. Mi nombre, mi firma requerida al final. Si tengo una pregunta, dígame. Si yo firmo esto, ¿quién decide después lo que pasa con mis cosas? El licenciado miró brevemente a Andrés antes de responder. Apenas un segundo, pero yo lo vi. El apoderado designado asumiría esa responsabilidad. En este caso, su yerno, quien ha demostrado pleno compromiso con su bienestar. Entiendo, dije. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve un momento. Andrés, a mi derecha, se tensó levemente. Entendí que si lo detenía en ese momento, él iba a negar todo. Necesitaba más, así que decidí dejarlo avanzar un poco más y dejé el bolígrafo sobre la mesa. Hoy no, dije. Silencio. ¿Cómo? Que hoy no firmo. Quiero pensarlo. En el coche de regreso Andrés no habló durante 10 minutos. Cuando llegamos y bajamos, me miró por primera vez desde el despacho. Ricardo, dijo con algo nuevo en la voz. Más directo, más duro. No podemos seguir retrasando esto. Lo miré con los ojos de mi hermano. Cansados, sin amenaza aparente. Lo sé, Andrés, respondí. Mañana hablamos. Entré a la casa y en cuanto llegué al baño y abrí el grifo, saqué mi propio teléfono y marqué el número de mi contacto en el Ministerio Público con manos completamente firmes. Porque lo que había visto en los ojos de Andrés en ese estacionamiento no era molestia. Era el principio de la sospecha. Cuando un depredador empieza a sospechar, comete errores. Esa es la regla que nunca falla. Esa noche Andrés estuvo diferente. Seguía cenando en la misma silla, hablando con Lorena del mismo modo, pero yo llevaba días estudiándolo y conocía ya cada microexpresión de ese hombre. Pasé años aprendiendo a leer a personas como él en situaciones de presión, y lo que veía era claro, estaba vigilando. Me observaba de reojo cuando creía que yo no lo veía. El hombre que había construido todo ese plan sobre la certeza de que Ricardo era predecible, se había encontrado con una variable que no esperaba, una negativa. Pequeña, suave, sin confrontación directa, pero una negativa al fin. A la mañana siguiente actué primero. Antes de que Andrés bajara, llamé a Lorena a la cocina. «Mija, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, tío, lo que quiera». El departamento ese de Zapopan, ¿tú lo has visto? Lorena abrió la boca y la cerró. Andrés me dijo que ya estaba todo arreglado. Pero tú no lo has visto. No era pregunta, era constatación. Me gustaría verlo, dije despacio. Antes de firmar nada, me gustaría ver dónde voy a vivir. Lorena asintió, y en sus ojos vi la primera grieta real. La duda de una mujer inteligente que había elegido no hacer preguntas porque las respuestas podían costar demasiado. Andrés bajó 20 minutos después. Escuché la conversación desde el jardín. Ya lo va a ver, Lorena. No hay prisa con eso ahora. Pero él quiere verlo antes de firmar, Andrés. Me parece razonable. Ya está todo arreglado, no necesita... ¿Cuándo lo puede ver? Pausa. La próxima semana lo organizamos. Esta semana, Andrés. Otra pausa, más larga. Está bien, el miércoles. Lorena había empujado. Andrés había cedido. Los hombres que se mueven rápido bajo presión cometen errores. Esa tarde, Andrés entró a la sala y se sentó frente a mí. Solo él y yo.
Ricardo, necesito que hablemos. Hablemos. Sé que está nervioso con todo esto, es normal, pero yo he trabajado muy duro para asegurarme de que usted quede bien protegido. Era su discurso de contención. Palabras diseñadas para hacer sentir al otro culpable de su propia desconfianza. Lo sé, Andrés, respondí. Entonces necesito que confíe en mí, como ha confiado siempre. Lo miré un momento más de lo necesario. Andrés, ¿cuánto vale esta casa? El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Eso depende de muchos factores. Los avalúos varían. El banco me dijo que entre 2.200.000 y 2.300.000 pesos. Lo interrumpí. Y el comprador va a pagar 1.100.000. Andrés no se movió, pero algo detrás de sus ojos cambió de posición. Los gastos del proceso, los honorarios, las reparaciones que se hicieron, empezó. 1.100.000, repetí. La mitad. Ricardo, estas cosas son complejas, hay que considerar. Está bien, lo interrumpí. Solo quería entender. Andrés se levantó y desapareció hacia su cuarto. El grabador detrás del cojín había capturado cada palabra. Esa noche, desde mi propio teléfono escondido en el baño, le mandé los audios a mi contacto del Ministerio Público por una aplicación cifrada que usábamos desde mis tiempos en activo. También le mandé fotografías de los documentos y del poder notarial. Su respuesta llegó 2 horas después. Hay suficiente para abrir una investigación, pero necesito que lo tengas en su propia voz confesando el plan. Lo que tienes ahora es circunstancial. Un buen abogado defensor lo puede desmontar. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Necesitaba que Andrés hablara, que dijera en voz alta, sin ambigüedades, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El miércoles fuimos a ver el departamento. Era real, pequeño, en un 4º piso sin elevador, con ventanas que daban a una pared de ladrillo y una cocina que cabía en 3 pasos. Lorena lo recorrió en silencio con una expresión que yo no le había visto antes. La de alguien que entiende que lo que ve no coincide con lo que le habían descrito. Compacto, dijo finalmente. Es funcional, respondió Andrés con rapidez. Yo caminé hasta la ventana y miré la pared de ladrillo sin decir nada. Lorena se paró a mi lado. ¿Le gusta, tío? Es muy diferente a la casa, respondí. Sí, dijo ella en voz baja. En el coche de regreso nadie habló durante varios minutos. Y yo, mirando por la ventana las calles de Guadalajara, entendí que el equilibrio dentro de esa casa había cambiado. Esa noche, Andrés hizo algo que no había hecho antes. Cerró la puerta de su cuarto con seguro. El sonido de un hombre que empieza a sentir que necesita protegerse dentro de su propio territorio. Ya no era yo quien estaba en territorio de Andrés. Era Andrés quien empezaba a sentir que el territorio ya no era suyo. Hay un punto en que el mentiroso ya no puede sostener todas sus mentiras al mismo tiempo. Ese punto llegó el viernes. Andrés bajó al desayuno con el teléfono pegado a la oreja y la cara de quien ha dormido mal y ha despertado peor. Llevaba 2 días así, con esa energía contenida de hombre que está apretando algo dentro de sí mismo y ya no sabe por cuánto tiempo más puede seguir apretando. Lorena lo miraba de reojo sin decir nada. Yo tomé mi café con canela y esperé. Cuando Andrés colgó, se sentó frente a mí con una brusquedad que no era su estilo. Ricardo, el notario confirmó la fecha. Es el próximo martes. Martes, repetí. A las 12 del día, el comprador ya está confirmado, el licenciado va a estar presente, todo está listo. Solo necesito que usted esté listo también. ¿Y los documentos del licenciado? ¿Los que no firmé la semana pasada? Andrés enlazó las manos sobre la mesa. Eso lo podemos dejar para después del notario. Primero terminamos lo de la casa y luego vemos lo demás. Entendí lo que estaba pasando. El poder notarial perdía su utilidad inmediata si la venta se consumaba.
Andrés estaba sacrificando el plan B para acelerar el plan A. Alguien le estaba apretando los tiempos desde afuera. Eso me convenía. Los hombres apretados cometen errores. Está bien, dije. El martes, Andrés exhaló, una exhalación que era puro alivio. Y fue en ese momento, exactamente en ese momento, cuando entró Lorena. Traía el teléfono en la mano y una expresión que no había visto en ella en todos esos días. No era tristeza ni confusión. Era algo más frío, más decidido. «Andrés», dijo desde la entrada de la cocina. Él giró. «¿Qué pasó? Necesito hablar contigo. Ahora». Se levantaron los dos y desaparecieron hacia el pasillo. Yo me quedé quieto en el sillón. Luego, con la naturalidad de un hombre que se dirige al baño, me levanté y caminé hacia el pasillo con pasos lentos y silenciosos. Desde la puerta entreabierta escuché a Lorena. «¿Qué es esto, Andrés?» «Es un documento legal, Lorena, te lo explico. Es un poder notarial que le da control total sobre todo lo que tiene mi tío. Lo estoy leyendo, Andrés. No soy idiota». Silencio. El licenciado lo preparó como medida de respaldo. No significa respaldo para quién, para mi tío o para ti. El silencio que siguió fue de otro tipo. Ya no era el silencio del hombre que busca palabras. Era el silencio del hombre que entiende que las palabras ya no van a alcanzar. «Lorena, si me dejas explicarte el contexto completo, quiero que te salgas de esta casa», lo dijo en voz baja, sin gritos, con una firmeza que dolía más que cualquier grito porque venía de un lugar que no tenía vuelta atrás. «Lorena, que te salgas». Caminé de regreso al sillón antes de que salieran. Me senté, tomé el café, miré el jardín. Andrés salió primero. Me miró al pasar y en esa mirada había algo que nunca antes le había visto. Estaba evaluando cuánto sabía yo. Era la mirada del depredador que por primera vez no está seguro de quién es la presa. Se fue a su cuarto sin decir nada. Lorena salió al jardín y se sentó frente a mí. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. «Tío, tengo que preguntarle algo y necesito que me diga la verdad». «Pregunta, mija». «¿Usted quería vender la casa?» La miré a los ojos. «No, una sola palabra». Y fue suficiente. Lorena cerró los ojos un momento, como si esa confirmación hubiera terminado de acomodar algo que llevaba días tratando de no acomodar. «Lo siento», dijo en voz muy baja. «Lo siento mucho. Mija, ¿qué encontraste?» Me explicó que había revisado el correo de Andrés esa mañana mientras él dormía. Había visto una notificación con el asunto «Poder Notarial Alvarado, siguiente paso». Lo había abierto. Y había leído suficiente para entender que el hombre con quien llevaba 4 años casada había construido una mentira de arquitectura perfecta alrededor de su tío y alrededor de ella. «Lorena, necesito que confíes en mí ahora, completamente. Hay cosas que tienes que saber sobre lo que está pasando aquí y no son fáciles de escuchar. Dígame». Y ahí, en el jardín de la casa de nuestros padres, con el limonero al fondo, le dije la verdad. No toda, todavía no, pero la suficiente. Le expliqué los documentos, el gravamen, la promesa de compraventa al precio de la mitad, el poder notarial, el licenciado, las llamadas nocturnas. Lorena escuchó todo sin interrumpir. «¿Qué necesita de mí?», preguntó. «El martes hay una cita con el notario. Andrés cree que yo voy a firmar la compraventa». «¿Y va a firmar?». La miré. «Voy a ir, pero no voy a firmar lo que Andrés espera». Lorena frunció el ceño ligeramente, sin entender del todo. Yo no le expliqué más. Todavía no era el momento. Esa noche le escribí a mi contacto del Ministerio Público desde mi propio teléfono. El martes a las 12. Despacho del notario en el centro. «Necesito que estés listo». Su respuesta llegó en minutos. «Voy a necesitar que el fraude quede claro en el momento».
¿Puedes conseguir que lo diga ahí? Cerré el teléfono. Podía, pero para eso necesitaba que Andrés llegara al notario completamente seguro de que había ganado. Le envié un mensaje a Andrés desde el teléfono de Ricardo. Andrés, mañana en la noche quisiera que habláramos. Quiero entender bien lo del departamento antes del martes. Que me explique todo tranquilo. La respuesta llegó en 2 minutos. Por supuesto, Ricardo. Con mucho gusto. Vamos a dejar todo claro. Dejé el teléfono sobre el buró y miré el techo oscuro del cuarto. El lunes Andrés hablaría. Y el martes, frente al notario, con Lorena presente y con cada prueba en su lugar, iba a descubrir que había cometido el error más costoso de su vida. El lunes en la noche Andrés habló durante 40 minutos seguidos. Lo provoqué con preguntas simples, con silencios estratégicos, con la expresión de un hombre mayor que finalmente ha decidido confiar. Le pregunté por el departamento, por el comprador, por los honorarios del licenciado. Y Andrés, convencido de que el martes era suyo, respondió todo. Explicó el gravamen, explicó la carta poder, explicó que el comprador era un socio suyo, no un tercero desconocido. Explicó que la diferencia entre el precio de compraventa y el valor real de la propiedad se dividiría entre él y el licenciado en una proporción que mencionó con la naturalidad de quien discute el reparto de una herencia legítima. Explicó, sin que yo se lo pidiera, que había sido muy cuidadoso en asegurarse de que mi hermano nunca entendiera completamente lo que firmaba, que llevaba meses sin prestarle atención real, que era fácil confundirlo porque ya no preguntaba. Yo pasé años leyendo a personas como él. Sabía exactamente en qué momento un hombre baja la guardia, y ese momento era cuando cree que ya ganó. Cada palabra quedó registrada. Cuando terminó de hablar me miró con esa sonrisa que ya conocía de memoria y dijo: «¿Ve? No hay nada que temer. Todo está pensado para que usted quede bien». «Sí», respondí. «Ya veo cómo está pensado todo». Esa noche no dormí. A las 7 de la mañana del martes llamé a Lorena al jardín. Le dije lo que necesitaba que hiciera. Escuchó en silencio, asintió 2 veces, y cuando terminé me preguntó una sola cosa. «¿Mi tío está bien?» La miré. «Tu tío está mejor que nunca». Ella frunció el ceño levemente, pero no preguntó más. El despacho del notario quedaba en el centro histórico, en un edificio de cantera gris con ventanas altas y puertas de madera pesada. Llegamos los 3 juntos en el coche de Andrés. Lorena, en el asiento de atrás, callada. Andrés al volante con esa energía contenida del hombre que está a horas de cerrar el trato más importante de su vida. Yo en el asiento del copiloto, mirando las calles de Guadalajara, con la calma de quien ya sabe cómo termina la historia. El licenciado ya estaba adentro cuando llegamos. También el comprador, un hombre de unos 45 años, con traje oscuro y mirada de quien ha hecho este tipo de operaciones antes. La notaria era una mujer de expresión seria y eficiente que nos recibió con formalidad y nos indicó nuestros lugares alrededor de una mesa larga. Andrés se sentó a mi derecha, Lorena a mi izquierda, el licenciado y el comprador frente a nosotros. La notaria comenzó el procedimiento con la lectura del documento. Su voz era clara y pareja. Yo escuché cada palabra. Andrés, a mi lado, irradiaba una satisfacción que intentaba disimular, pero que estaba ahí, en la postura, en la forma en que sus manos descansaban abiertas sobre la mesa, como las manos de un hombre que cree que todo lo peligroso está controlado. Cuando la notaria terminó la lectura, nos miró a todos. ¿Alguna observación antes de proceder a las firmas? Silencio. Andrés me miró, asintió levemente. La notaria colocó el documento frente a mí. Me entregó el bolígrafo. Lo tomé, lo sostuve. Y entonces, con el bolígrafo en la mano y Andrés a 30 centímetros de mi cara, esperando su victoria,
Hice la única cosa que él no tenía contemplada en ninguno de sus planes. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Me quité los lentes. Me limpié la cara despacio con la mano, y cuando volví a mirar al frente, lo hice con mis propios ojos. No con los de Ricardo, con los míos, con los ojos de un exdetective que ha estado esperando este momento durante 22 días. Antes de que alguien firme algo, dije con mi voz, no la de Ricardo, la mía. Hay algunas cosas que esta notaría necesita escuchar. El silencio que siguió fue absoluto. Andrés me miró, y en el segundo exacto en que procesó lo que estaba escuchando, vi cómo dejó de sonreír. No fue un gesto dramático, fue algo más pequeño y más definitivo, la desaparición de esa seguridad que había llevado puesta durante semanas, como quien suelta algo que ya no puede sostener. En 32 años de carrera había aprendido a reconocer ese momento con precisión, el momento en que un hombre entiende que lo atraparon. «¿Quién es usted?», preguntó el licenciado desde el otro lado de la mesa. «Me llamo Rubén Alvarado», respondí. «Soy el hermano gemelo de Ricardo Alvarado. Tomé su lugar con su consentimiento, porque él ya no estaba en condiciones de defenderse solo. Soy exdetective ministerial con 32 años de servicio. Y usted, licenciado, acaba de participar en la elaboración de un poder notarial fraudulento diseñado para despojar a una persona de sus bienes sin su conocimiento real». El licenciado se puso de pie. El comprador no se movió, pero su cara cambió de color. Andrés seguía mirándome, sin hablar, con esa expresión congelada de hombre al que el piso se le acaba de mover debajo de los pies. Saqué el teléfono, lo puse sobre la mesa. Tengo grabaciones de audio de los últimos 22 días. Conversaciones en las que Andrés explica con detalle cómo diseñó el proceso para que mi hermano firmara documentos sin entender su contenido, incluyendo la conversación de anoche en que describe la distribución de ganancias entre usted y él. Miré al licenciado directamente. Todo. La notaria había dejado su pluma sobre el escritorio y observaba la escena procesando cada palabra. Lorena, a mi izquierda, no dijo nada. Tenía las manos enlazadas sobre la mesa y miraba a Andrés con una expresión que yo no quería describir porque era demasiado privada para ser observada. Saqué también las fotografías de los documentos, las cartas poder, el gravamen, la promesa de compraventa, el poder notarial. Las coloqué sobre la mesa una por una. «Señora notaria», dije, «le pido que suspenda este procedimiento y levante un acta de lo ocurrido. Afuera hay un agente del Ministerio Público esperando para recibir esta documentación y las grabaciones correspondientes». La notaria asintió una sola vez. Tomó su teléfono y marcó un número interno. Andrés por fin habló. «Esto es un error», dijo. Su voz sonaba hueca, como la voz de un hombre que está probando palabras para ver si todavía funcionan y descubriendo que ya no. «Yo puedo explicar todo esto. Hay un contexto que...» «Usted lo explicó anoche», lo interrumpí, «con mucho detalle». Y puse el grabador sobre la mesa. El licenciado recogió su carpeta y dio un paso hacia la puerta. «Licenciado», dije sin levantar la voz, «el agente afuera tiene instrucciones específicas sobre usted también». Se detuvo. La puerta del despacho se abrió antes de que nadie más dijera nada. Andrés vio entrar a 2 personas por esa puerta y en ese momento terminó de entender que no había salida. El primero era el agente del Ministerio Público, un hombre de unos 40 años con cara de quien ha visto demasiado para sorprenderse de algo. El segundo era Ricardo. Mi hermano entró despacio, apoyándose en el marco de la puerta como hacía siempre que llevaba mucho tiempo de pie. Así lo vi en ese momento, frágil pero entero, caminando hacia la mesa donde estaban los documentos que habían intentado usarlo para robarlo. Andrés lo miró. Luego me miró a mí.
Y en ese movimiento de ojos entre los dos, en ese segundo en que su cerebro terminó de procesar que llevaba 22 días hablando con la persona equivocada, algo en él se quebró de una manera que no hizo ruido, pero que todos en esa sala pudieron ver. Lorena se levantó cuando vio a Ricardo. Lo abrazó antes de que llegara a la mesa. Un abrazo largo, de esos que piden perdón sin usar esa palabra, porque la palabra sola no alcanza. Ricardo le puso la mano en la cabeza con esa ternura que era suya, completamente suya, que yo nunca había podido imitar del todo, porque era la ternura de un hombre que quiere sin condiciones, y eso no se aprende. «Estoy bien, mija», le dijo, «estoy bien». El agente se presentó ante la notaria y le solicitó formalmente la suspensión del procedimiento y la colaboración para el levantamiento del acta. Ella ya había comenzado a preparar la documentación. Me acerqué al agente y le entregué el grabador, las fotografías de los documentos y una memoria USB que contenía copias digitales de todo lo que había recopilado durante 22 días. «Está todo ahí», le dije. «Las conversaciones, las fechas, los montos. La grabación de anoche es la más importante». Él describe el esquema completo en su propia voz. El agente asintió y se dirigió hacia Andrés. «Señor Castañeda, queda usted notificado de que se abre una investigación formal en su contra por los delitos de fraude, abuso de confianza y uso indebido de documentos. Por el momento, le pido que no abandone la ciudad y que se presente mañana a las 9 de la mañana en las oficinas del Ministerio Público con identificación oficial». Andrés escuchó todo eso de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho en ese gesto que usan los hombres cuando ya no tienen nada más que el cuerpo para protegerse. «Voy a hablar con mi abogado», dijo. «Es su derecho», respondió el agente. El licenciado intentó una última maniobra, dirigiéndose al agente con la voz profesional de quien todavía cree que puede manejar la situación. «Agente, todo esto es susceptible de múltiples interpretaciones. Los documentos fueron firmados de manera voluntaria y, en la grabación de anoche, lo interrumpí, se describe su participación en la estructura del esquema y la distribución acordada de ganancias. Si quiere escucharla ahora mismo, puedo reproducirla». El licenciado cerró la boca. El agente lo miró. «Le hago la misma notificación. Mañana a las 9. La sala quedó en un silencio particular. El tipo de silencio que no es vacío, sino denso, cargado de todo lo que acaba de ocurrir y de todo lo que viene después. El comprador, que no había dicho una sola palabra desde el inicio, recogió su carpeta con cuidado y se puso de pie. «Yo no tenía conocimiento de ninguna irregularidad», dijo, dirigiéndose al agente. «Eso también lo vamos a verificar», respondió el agente, sin inflexión. El comprador se sentó de nuevo. Ricardo se instaló en la silla que yo había ocupado durante 22 días, en la misma mesa, frente a los mismos documentos que habían sido diseñados para despojarlo. Los miró un momento con una expresión que no era triunfo. Era el alivio profundo de quien ha estado cargando un peso enorme y finalmente lo suelta. Me senté a su lado. «¿Cómo estás?», le pregunté en voz baja. «Con el corazón acelerado», dijo. «Pero bien, el cardiólogo te va a regañar». «Que me regañe», respondió, y fue la primera vez en semanas que lo escuché con algo parecido a una sonrisa en la voz. Andrés seguía en la sala. Lorena también, pero había puesto entre los dos una distancia que no era solo física. Era la distancia de alguien que está mirando a una persona que conoce de memoria y descubriendo que en realidad nunca la conoció del todo. Cuando el agente terminó los procedimientos iniciales y anunció que podían retirarse, Andrés caminó hacia la puerta sin decir nada. Sin mirar a Ricardo, sin mirar a Lorena, me miró a mí, y en esa mirada no había odio,
Había la comprensión de un hombre que entiende que lo derrotaron, que sabe exactamente cómo y por qué, y que no tiene argumento alguno para contradecirlo. No le dije nada. No era necesario. Salió. Las semanas que siguieron fueron largas y llenas de procesos que el cine siempre abrevia, pero que en la vida real tienen el ritmo lento y desgastante de la burocracia, moviéndose a su propio paso. El Ministerio Público formalizó los cargos. El licenciado, ante la contundencia de las grabaciones, optó por una declaración que terminó complicando aún más la situación de Andrés. El comprador demostró haber tenido conocimiento parcial del esquema, lo que lo colocó también dentro de la investigación. El gravamen sobre la propiedad fue levantado mediante resolución judicial en menos de 3 semanas. La promesa de compraventa quedó sin efecto legal al demostrarse que Ricardo nunca había tenido intención real de vender ni comprensión plena de lo que firmaba. La casa seguía siendo de Ricardo, la casa de nuestros padres, con su jardín, su limonero sin podar y las macetas de mi madre en la ventana. Andrés enfrentó un proceso penal que tardaría tiempo en resolverse, como tardan siempre estas cosas cuando hay abogados de por medio. Pero la investigación era sólida, las grabaciones eran claras, y la declaración de Lorena, que decidió presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público para narrar todo lo que había vivido dentro de esa casa, añadió una dimensión humana al expediente que ningún abogado defensor iba a poder desmontar fácilmente. Lorena tardó tiempo en procesar todo. 4 años de matrimonio no se desarman en una semana, aunque las razones para desarmarlo sean absolutamente claras. Hubo días difíciles. Conversaciones que tuvo con Ricardo que ninguno de los dos me contó en detalle porque eran suyas, completamente suyas. Pero seguía viniendo los martes con el pan dulce, y eso me decía más que cualquier conversación. La tarde en que firmé mi última declaración ante el Ministerio Público, salí a la calle y me quedé parado un momento en la banqueta, con el sol de Guadalajara encima y el ruido de la ciudad alrededor. Había pasado 22 días siendo otra persona, durmiendo en la cama de mi hermano, cargando su miedo, habitando su historia, y ahora de vuelta en mi propio nombre, sentía algo que tardé un momento en identificar. No era satisfacción, o no era solo eso. Era la certeza de que hay cosas que uno hace no porque sean seguras, ni porque sean fáciles, sino porque son las únicas opciones disponibles cuando el mundo le falla a alguien que quieres. Cuando el sistema tarda demasiado, cuando los procesos legales tienen plazos que el robo no respeta. No era un plan perfecto, y si algo hubiera salido mal, no habría tenido otra oportunidad. Pero era suficiente para hacerlo caer. Nadie debería tener que tomar el lugar de su hermano para que le devuelvan lo que siempre fue suyo. Pero a veces así es. Esa noche Ricardo y yo cenamos juntos en la casa de nuestros padres por primera vez en años. Lorena cocinó algo que olía bien desde la calle. Pusimos la mesa con el mantel de los domingos, el que mamá guardaba para las ocasiones. Ricardo abrió una botella de vino tinto que tenía guardada desde hacía tiempo para un momento que no había llegado nunca. Brindamos sin decir nada. No hacía falta. Cuando la cena terminó y Lorena recogía la cocina, Ricardo y yo nos quedamos sentados en el jardín con el frío de la noche encima y el limonero al fondo, más descuidado que nunca. «Hay que podarlo», dije. «La próxima semana», respondió él. Nos quedamos en silencio un rato largo. El tipo de silencio que solo es posible entre dos personas que se conocen desde antes de nacer, que han cargado la misma historia desde los mismos dos lados y que no necesitan palabras para decirse lo que importa. «Rubén», dijo finalmente. «¿Qué?» «Gracias». Lo miré. Era mi cara, mis arrugas, mi pelo blanco, mis manos. Pero sus ojos ya no estaban apagados. «No me agradezcas», le dije. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», respondió.
negando despacio. No cualquiera. Tenía razón. Y los dos lo sabíamos, pero también sabíamos que la pregunta no era si cualquiera lo habría hecho. La pregunta era, ¿qué hace uno cuando el sistema falla, cuando los plazos se acaban, cuando la persona que quieres está sola frente a algo demasiado grande? Y la respuesta, esa noche, sentado en el jardín de nuestros padres con el limonero al fondo y el olor del café recién hecho llegando desde la cocina, era simple: hasta donde haga falta.